El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicado en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. Esto ha provocado un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Ante la evaluación de los daños ocasionados por la refinería, un grupo de trabajo integrado por los residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta, personas y profesionistas interesados en la atención del problema, han ingresado un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, emplazándola a que haga efectivas sus facultades de verificación e inspección y evalúe la operación de la refinería, con el objetivo de tener la certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de la misma. El grupo de trabajo pide que se realicen estudios de calidad del agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas aplicables, en todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para consumo humano y ganado, ubicados en las comunidades del municipio de Cadereyta Jiménez. Un derrame de petróleo es un desastre ecológico que afecta por mucho tiempo a la vida de los ecosistemas. Pero, ¿por qué es tan dañino? En este video explicaremos las características del petróleo para entender mejor por qué afecta tanto a los ecosistemas, de acuerdo a las propiedades químicas y físicas de sus componentes. Polaridad. El petróleo crudo es una mezcla de muchísimos hidrocarburos, compuestos químicos formados por átomos de carbono e hidrógeno. La mayoría de ellos tiene una característica común: son apolares. Esto significa que sus moléculas son simétricas y no están cargadas hacia ningún lado. Su polaridad ocasiona que casi ningún componente del petróleo pueda mezclarse con el agua, la cual es un disolvente polar. Pero sí se pueden mezclar con muchos de los tejidos del cuerpo de los seres vivos, lo cual ocasiona envenenamientos y dificulta la degradación del petróleo, ya que en él no se pueden reproducir los seres vivos que son capaces de descomponerlo. Densidad y viscosidad. La polaridad de los hidrocarburos tiene varias consecuencias. Una de ellas es la densidad, que nos indica cuánta masa hay en un determinado volumen. Y la otra es la viscosidad, que indica qué tan resistente es un fluido a escurrir. Como las polaridades de los hidrocarburos son bajas, sus moléculas interactúan entre sí con poca fuerza. Por este motivo suelen tener densidades bajas, por lo cual flotan en el agua, y también viscosidades bajas, lo que significa que fluyen muy fácilmente y son capaces de penetrar superficies como el suelo muy rápidamente. Por estas razones, pueden contaminar con gran facilidad las zonas aledañas a ríos, pues afectan tanto al agua superficial como el agua que se filtra al subsuelo. Toxicidad. Debido a la capacidad de los hidrocarburos de mezclarse con tejido orgánico, estos son tóxicos para muchos seres vivos, incluyendo al ser humano. Existen varios grados de toxicidad, desde el envenenamiento por ingestión o inhalación directa hasta sus efectos retardados, como la capacidad de provocar cáncer u otras enfermedades degenerativas. Ya tratamos los puntos por los cuales un derrame de petróleo es muy peligroso para una comunidad. Pero, ahora necesitamos responder una pregunta. ¿Existe una solución? La respuesta a esta pregunta es sí. Existe un método que podría ayudar a limpiar rápidamente el derrame del río e incluso recuperar algunas de las pérdidas económicas causadas por el derrame. Oleoesponjas. Las oleoesponjas son el material idóneo para garantizar que todas las sustancias sean eliminadas del río. Previamente se investigó de casos similares que ocurrieron en la costa de California. En dichas ocasiones, su solución fue el uso de esponjas modificadas conocidas como oleoesponjas, las cuales permiten la remoción de moléculas no polares del agua, añadiendo partículas oleofílicas que retienen los hidrocarburos al exprimirlas, para retornar el agua al cauce del río.
Mediante este método se pudo resolver la problemática en Estados Unidos sin ninguna consecuencia en cuanto a la fauna marina, aparte de que fue la primera y única opción para que se absorba todo el petróleo y sus derivados. Los factores que influenciaron la elección de las oleoesponjas como la mejor alternativa fueron la polaridad de los hidrocarburos y su tendencia a flotar debido a su baja densidad, el entorno en el que fueron vertidos, es decir, un río de bajo caudal, bajo costo de adquisición y operación, rapidez de acción, nula toxicidad y capacidad de reintegrar los hidrocarburos vertidos al ciclo de producción para así reducir las pérdidas. Tras una ardua evaluación de la situación del derrame del petróleo sobre el río, hemos llegado a la conclusión de que las mejores propuestas como remediación son las oleoesponjas, las cuales tienen la capacidad de absorber, pues como ya se mencionó, los compuestos que están aquí derramados, los hidrocarburos que están dispersos en el agua, y también, de ser posible, aplicar un método de bioremediación para eliminar las impurezas que cuenten en el agua y que así sea el agua más potable y mejor su calidad. Esto no tiene ninguna consecuencia, ya que el agua después va a ser filtrada en un proceso de purificación, bueno, para hacerla potable, donde se elimina todas las impurezas quedantes y los microorganismos que hayan quedado dispersos en el agua para que sea apta para consumo humano o incluso, o si no, de no ser posible esto, que por lo menos sea apta para su uso en sistemas agropecuarios o de ganado o de riego. En conclusión, el derrame de petróleo es una problemática que nos afecta a todos. Por lo tanto, es necesario que se tomen medidas para solucionar este problema, ya que no solo se afecta directamente al río donde surge el derrame, sino que también se ve implicado el medio ambiente y las personas que se encuentran cerca de este. Este tipo de casos se verán presentes en nuestra vida como ingenieros en biotecnología, ya que se presentan problemas relacionados a los procesos químicos y biológicos. Durante la realización del proyecto pudimos observar muchas cosas que eran nuevas para nosotros, tanto teóricas como lo que es aplicar cierta teoría que a lo mejor ya conocíamos, pero nunca nos habíamos puesto realmente a poner en práctica, aplicar. Y además pudimos observar el impacto real que tiene un problema como es un derrame, que como ya vimos tiene un gran impacto en el ecosistema y además de que atenta contra el derecho y la necesidad de las personas y de las comunidades de tener acceso a lo que es agua potable, que es, no solo es un servicio como lo podríamos considerar, es realmente una necesidad. En 2002, la Organización de las Naciones Unidas declaró el agua potable como un derecho humano, por lo que todos los gobiernos del mundo tienen la obligación de proveerla a sus ciudadanos. México no es la excepción, ya que en el artículo 4 de su Constitución Política establece que todo ciudadano mexicano tiene derecho al servicio de saneamiento de agua. En consecuencia, todos los actores involucrados en el derrame de petróleo deberán asumir la total responsabilidad de los daños al medio ambiente y a la salud de las comunidades, y cubrir los costos de limpieza y recuperación del río, además de permanecer comprometidos con la prevención de otro accidente de tal magnitud, por el bien de todos los hombres y mujeres de nuestro país y para salvaguardar la integridad de nuestro planeta.